Vamos a comenzar. ¿Sí? Parece que viene un tornado, ¿verdad? Bueno, o se fue el tornado. Muy bien. Vamos a la palabra de Dios. ¿Qué les parece? Vamos al libro de Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2 está después de Efesios. Es de las cartas es una carta del apóstol Pablo. Vamos ahí al capítulo 2. Sí, versículo 5 en adelante. Y el título de esta predicación se llama Luz en la iglesia y oscuridad en la casa. Miren, yo hoy traje una veladora que me regalaron unos hermanos, gracias. ¿Una veladora o vela? ¿Cómo se le dice? ¿Vela? ¿Vela? Una vela, sí, aromática. Y es cristiana, a ver si desprende algo que... Muy bien. A ver si echa fuera los malos espíritus. Sí, Y es porque lo voy a usar como en un ejemplo, así de que estamos ahí, Filipenses capítulo 2, versículo 5 en adelante. Dice la palabra del Señor como está escrita, dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que está sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles, sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, aseados de la palabra hasta ahí me voy a quedar. Así de que vamos a orar al Padre, ¿sí? Oremos. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Habla a nuestras vidas, a nuestros corazones, Señor. Queremos ser, Señor, esas luminarias, Señor, esas luces, Señor, que tú como nos enseñas de que somos la luz de este mundo, Señor. Gracias, Señor, porque no es nuestra luz, sino es tu luz en nosotros, Señor. Y queremos resplandecer porque el sol de justicia ha nacido en nuestros corazones, Señor. Por eso te damos gracias, Padre bendito, por tu Hijo, Señor, que ha venido a esta tierra, Señor, para alumbrarnos el entendimiento, Señor, con tu palabra, Señor, porque lumbrera a nuestros pies es tu palabra, Señor. Gracias, Señor. Habla a nuestras vidas y a nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, tomen asiento. Aquí el apóstol Pablo nos está hablando de un ejemplo que tenemos que seguir al Señor Jesucristo. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Obviamente que es un mensaje a la iglesia porque ellos habían escuchado ya de la predicación del Evangelio, y pone el ejemplo de que cómo es que lo hizo Jesús, sino que se despojó a sí mismo tomando en forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombres se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pablo nos da el ejemplo de Jesús, de su humildad, y quiere que seamos imitadores de él, después de haber entendido su sacrificio perfecto y el propósito de él, para aceptarle como nuestro único y suficiente Salvador. Es importante, hermanos.
La palabra de Dios me enseña de que solamente hay un solo mediador entre Dios y los hombres. No hay puntos intermedios o no hay otros atajos, no hay. No hay de que Santa Cayetana, Santo esto, o otros medios, filosofía o ciencia. No hay, hermanos, no hay otro. Si usted cree en la palabra de Dios, tiene que creerlo todo lo que está aquí. No usamos otros medios para como el libro del Mormón, el Catecismo o el Corán. No, es la palabra de Dios, la cual se interpreta a sí misma, y todo el contexto general de la Biblia nos habla de un Salvador y un Redentor, y en el Nuevo Testamento nos habla de que Jesús es nuestro Salvador. Amén. Por eso es de que es importante que para que le conozcamos, para que le podamos aceptar como nuestro único y suficiente Salvador. Y que ahora, como cristianos, cuidemos nuestra santificación con temor y temblor, como habla en el versículo 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, no porque viene el pastor, no porque ahí vienen los hermanitos, no, ahí en el trabajo, ahí en tu casa, ahí donde estás solo. La honestidad, la integridad no es delante de los demás, es ser honesto conmigo mismo delante de Dios. Dice, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Como que hay un poquito de rebote, si me ayudan a bajar, le bajas poquitito. Dice, y que ahora como cristianos, bueno, tenemos que dar testimonio también de que somos luz en el mundo, en este mundo de tinieblas, y que anunciamos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. En esta serie que hemos estado hablando sobre lo que es la santidad de Dios y nuestra santificación, hemos aprendido, el Señor nos ha enseñado cómo nos debemos de apartar del mundo. Ahora yo lo voy a llevar a un equilibrio, hermanos. Es cierto, nos vamos a apartar del mundo, pero sería imposible apartarnos de los mundanos. Hoy lo vamos a aprender, amén. Por eso tenemos que en Primera de Pedro, hace unas 2 semanas compartí esto en Primera de Pedro 2:9, dice, mas vosotros sois linaje escogidos. Vemos que Dios nos escogió, tal vez el único cristiano en la familia, tal vez el único cristiano en la colonia, tal vez el único cristiano en el trabajo. Dios escoge. Mire, cuando usted va al supermercado o va a la tienda o quiere ir a ver una película y va a un lugar donde venden películas, usted escoge la que usted quiere. Cuando usted va al supermercado y están todas las frutas, usted escoge la que usted quiere. Aún así va a escoger mangos, bueno, va a escoger de todos los mangos, va a escoger 1, 2, los que usted quiera. No es el mango el que dice, yo me voy contigo, yo me echo a la bolsa ahí contigo, no. Es Dios el que nos escoge, amén. Hemos aprendido de su elección, en su presencia. Bueno, Él escoge a quien Él quiere y escoge al que esto no es del que corre y el que llega, sino del que Dios tiene misericordia. Por eso nuestras oraciones deben de ser para que Dios, nuestros familiares, nuestros hijos y aún así nuestros enemigos alcancen de la misericordia de Dios. Por eso Pedro menciona en 1 de Pedro 2:9, dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Esa palabra, pueblo adquirido, es porque alguien pagó por nosotros. Alguien pagó por usted. Y Pablo menciona en Corintios, dice, no olvidéis que fuisteis comprados por precio de sangre. Es cierto que la salvación es gratuita para nosotros, pero costó lo que usted no se imagina, la misma sangre del Hijo de Dios. Y fue Dios el que dio el pago por nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo, entregó su sangre para comprarnos. Por eso menciona, dice, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis. Ahí está el propósito por el cual nos escogió, por el cual nos aparta del mundo. ¿Para qué? Para que nos escondamos acá a la secreta, el cristiano a la secreta, para que nos escondamos de nuestros familiares, para que no demos testimonio en el trabajo. No, dice, para que anunciéis las virtudes. Anunciéis las virtudes. Eso de anunciar las virtudes habla de predicar, hermanos.
No habla de que, ahora, hay personas que no tienen esa facilidad de palabra, pues en este caso por la gracia que Dios me dio de compartir y enseñar la palabra de Dios. O que no, es más, uno se pone aquí, están temblando, uno están sudando, bueno, es un proceso. Pero hay unos que de verdad no pueden porque no es el llamado que ellos tienen para enseñar e instruir a los demás. Pues ya no tiemblo como antes sí temblaba, hasta el pantalón se veía que temblaba, así, ¿qué? ¿Está bailando? Pues no le muevan porque, no, es un proceso. Ahora pues ya, por los años, pues ya, pero no se crean, antes de subir aquí tengo que pasar al cuartito yo solo. Y ahí delante de Dios, Señor, dame de tu gracia, que no se aparte tu gracia de mí, porque pues son almas y tú las compraste, yo no. Entonces es cuando, bueno, dice, pero el testimonio que sí podemos dar, la forma que podemos predicar, la mejor forma que podemos predicar es con nuestro ejemplo, hermanos. Tal vez no tenemos esa facilidad de palabras o no sabemos los versículos o manejar la Biblia de una manera que para aquí, para allá. No, tal vez no, porque estamos en un proceso y estamos aprendiendo. Amén. A eso venimos, ¿no? A aprender. Bueno, tal vez usted, pero ¿qué con su ejemplo? ¿Qué con su integridad? ¿Qué con su sobrenombre de cristiano? Ahí es como va a dar testimonio. Y por eso menciona, dice, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Fíjense cómo nos traslada de un lugar hacia otro. Estabas derechito al infierno, hermano. Y el Señor te saca de ahí, fíjate, a Él no le importó ensuciarse. A Él no le importó meterse en lo cenagoso porque nos sacó de lo más vil y despreciable de este mundo. ¿De dónde nos sacó el Señor? ¿De dónde la sacó? ¿No se la sacó del baile? ¿No lo sacó de ahí de la pornografía, del adulterio, del chisme, de la calumnia, del odio, la amargura, el resentimiento? ¿Sí o no? ¿O todavía está ahí? Bueno, usted se quiere regresar ahí, pero el Señor lo vuelve y viene la vara. Cuando una oveja se aparta, ¿qué es lo que hace el pastor? Ay, que se vaya. No, el pastor, ¿dónde vas? Deja las 99 acá aparte y va por aquella oveja torpe que se descarrió. Y va por ella y ándele su varazo. Amén, amén. Nada más se van sobando. Pero sí, está recibiendo el trato de Dios. El trato del buen pastor. Por eso dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Aunque ande en valle de sombra, su vara, ándele, su disciplina, su varo y su cayado me infundirán aliento. De que parte de su amor, la manifestación de su amor es su disciplina. Porque al que ama, al que recibe por hijo, lo disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Por eso, si usted no está recibiendo de la disciplina de Dios y usted dice, no, yo traigo, es más, yo lo puedo comprarme ahorita. Preocúpese. Si usted no está pasando por una tribulación, algo está mal. Ahora, no necesariamente tenemos que estar en tribulación todo el tiempo para sentirnos amados de Dios. No, hay tiempos para todo. Tiempos de reír, tiempos de nacer, tiempo de morir. Un día tarde que temprano van a estar sepultando al pastor. ¿Sí o no? Que yo no me siento eterno. ¿No? Por no decir lo que también alguno de ustedes. A la suegra. No debe de faltar la suegra en las predicaciones, ¿saben? Gloria a Dios. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Si no estamos predicando, si no estamos anunciando al que nos compró, al que nos redimió, algo está mal, hermanos. Nosotros como iglesia, el propósito de la iglesia, cuando no predicamos el evangelio, cuando no predicamos los absolutos de Dios, las verdades de Dios, que la iglesia es la columna y baluarte de la verdad, ha perdido el propósito de la iglesia. ¿Para qué venimos? No, pues hay algunas iglesias, entre comillas, que se olvidaron de la palabra de Dios y hacen conciertos, inclusive lo hacen de una manera hasta sarcástica, hasta con música mundana en los templos, en los altares, una vestimenta que para nada agrada a Dios, desagrada inclusive el sobrenombre de cristiano o cristiana.
Y bueno, es una pena. El propósito de creer en Jesús es de asistir, no es de asistir a una iglesia y calentar una banca, hermanos. Amén. O creerme mejor que los demás porque vengo a la iglesia y tratar de apuntar a todos. No, todos están mal, todos se van a ir al infierno. Miren, yo enseño, pero jamás les quiero enseñar o no les he enseñado una actitud de que nosotros somos los favoritos de Dios o los escogidos de Dios. No, hermanos. Aún así, usted se encuentra otro hermano, salúdele y bendígale en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En lo esencial, unidad. En lo no esencial, tolerancia. Acuérdense de eso, hermanos. Esto no es para contender. Pablo menciona en Romanos capítulo 14, dice que nuestra predicación no debe de ser para contención, sino para edificar a las personas que no conocen de Dios. Porque ¿cómo conocerán de aquel del cual no han oído? Si nos la pasamos peleando, discutiendo. Dice, recibir al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Porque unos creen que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. Más adelante dice, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae. Estoy hablando ya de cristianos. Porque se discutían en disputas necias. Y más adelante el Señor les dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo. Habla de que debe de haber una armonía como iglesias evangélicas. Que tal vez el pastor está chaparrito, está así medio feo. Ámenlo. Miren, pues no soy el perfecto. Ámenme tal como soy. Amén. Bueno, pues para algunos, bueno, la belleza es, miren, la belleza es, para algunos está bien y para otros, para mi esposa va a decir, no, es el papacito. Y hasta me fui hasta allá. Fíjense. Para otras mujeres va a decir, no, ¿qué le vio a ese hombre? Bueno, la belleza es subjetiva, pero en el cristiano, hermanos, la palabra nos hace hermosos a todos. Aquí no hay de que aquel que está chaparrito, aquel que está gordo, aquel, no, somos hermanos. Y somos indispensables, bueno, somos indispensables para predicar el evangelio, mas no imprescindibles tampoco. Pero Él quiere que aprendamos a compartir del mensaje de la palabra de Dios. Cuando nosotros nos sentimos superiores a los demás, nos podemos hacer egoístas, seríamos más que nada, si nos hacemos egoístas sin el conocimiento del mensaje de la salvación al cual fuimos llamados. Cuando usted o yo no predicamos del evangelio, una de dos: o no has entendido de la condenación eterna que es para todo el mundo, o no has entendido eso y no te importan tus hijos, no les predicas. A tus familiares, no les predicas. No, porque no van a creer. Ese no es tu trabajo de convertirlos. Nuestro trabajo es de compartirles de las buenas nuevas de salvación. Ese es mi trabajo. El trabajo de la conversión es trabajo del Espíritu Santo, porque dice, Él convencerá a los hombres de pecado y de juicio. ¿Cuál es el pecado? Dice, de pecado porque no han creído en mí, y de juicio porque ya el diablo ya ha sido condenado, ya ha sido juzgado. Entonces ese es el mensaje que tenemos que llevar. O una de dos: o no hemos entendido de la condenación eterna, o somos unos verdaderos egoístas y no comprendemos o no compartimos de algo que no nos costó. ¿Qué hicimos para la salvación? Nada. Lo único que usted y yo pudimos aportar para nuestra salvación fue el pecado. Nada más. No hay ni una mitad de milésima de un grano de mostaza, de una semilla, una harinita, nada que podemos aportar nosotros para la salvación.
No, 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 por eso Él se llevó toda la honra y toda la gloria. Por eso dice que, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que está sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Dice, de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Que yo no creo en Jesús. Mira, el hecho que no creas, eso no cambia lo que ya está estipulado en la palabra de Dios. Que Jesús va a venir, es que no va a venir hasta que compres tu casa nueva. La venida de Jesús no está sujeta a que si creemos o no. Él va a venir y no nos va a preguntar, ¿ya voy? ¿Sí o no? No, Él va a venir. Él va a venir y por eso menciona la palabra de Dios, nos anuncia estar velando, estar preparados. Y saben, una de las parábolas que menciona, de los ejemplos que da el Señor Jesucristo, es cuando dice que de un hombre dio talentos a los hombres. Ahí está, mira, a ti te doy 3, a uno le dio 5, a uno le dio 1. Y dice, y se fue. El que tuvo 5 se puso a trabajarlos. El contexto nos habla de que evangelizar. Y luego dice que cuando regresó el dueño de la finca, dice, ¿dónde están los talentos? Dice, pues me diste 5 y 5 te regreso. Buen siervo fiel. En lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondré. Al que le dio 3, dijo, pues tengo 3. Bueno, 3, en lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondré. Y el que tenía 1 dijo, pues como yo sé que eres riguroso, eres fuerte, y dice, y tú que cosechas donde no sembraste, tuve miedo y escondí el talento. Ese talento habla de dinero. Talento era dinero, pero en este caso lo estamos llevando a la predicación del evangelio, a los dones y talentos que Dios nos ha dado. Y todos hemos recibido el talento, el don de la evangelización, aunque sea con nuestro testimonio. ¿Me explico? Y luego dice, siervo malvado. Dice, no te di esto, no te di esto no para que lo escondieras, sino para darle a aquel que está, para que los que tienen, llévalos a los bancos para que multipliques y para que cuando yo venga pueda recibir algo. Siervo inútil. Ya después dice, al que no tiene, aún lo que no tiene le será quitado, y al que tiene le van a dar más. ¿Quieren más conocimiento de la palabra de Dios? Evangelice. Yo quiero más revelaciones. Evangelice. Ese es el contexto de lo que habla. Si usted no habla de las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, ¿o cómo se va a parar delante de Dios? Es que tuve miedo a tu suegra, miedo al cuñado, miedo a todos, a los compañeros de trabajo, ahí en la tienda tuvo miedo, le dio vergüenza. Y dijo, todo aquel que se avergüence de mí, yo también me avergonzaré, lo negaré delante de mi Padre. Hay consecuencias, hermanos. Amén. Ahora sí me voy a empezar a enojar. Miren lo que nos dice en Mateo capítulo 5, para entrar en tema. Aquí en Mateo capítulo 5 está hablando el Señor Jesucristo, el sermón del monte, y comienza dando las bienaventuranzas. Y del versículo 13, Mateo 5:13 dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, dice, ¿con qué será salada? No sirve para nada, sino para ser echada fuera y aullada por los hombres. Ahora, la sal está compuesta por 2 elementos de la tabla periódica. Nos habla de lo que es el cloro y sodio. Un elemento en sí es dañino. Tome cloro y se le quema la boca. El sodio también le va a hacer daño. Pero los 2 elementos, la sinergia de unir estos 2 elementos es beneficioso para nosotros. Miren, aquí es como vamos a poner el factor humano, nuestro conocimiento, nuestro entendimiento a lo que es la palabra de Dios. El Señor nos da la palabra de Dios y con nuestro entendimiento nosotros compartimos el evangelio, porque lo que se usaba, la sal en los tiempos de Jesús, era tan apreciado bueno, pues es alimento también porque se usa para alimentar. Era tan apreciado porque
se usaba para preservar los alimentos. Todo lo que está embotellado, todo lo que está, lleva sodio. ¿Para qué? Para conservar. Entonces, lleva sal para que conserve. Y lo que el Señor quiere, dice, ustedes son la sal de la tierra. ¿Para qué? Para que preserven el Evangelio. Para que compartan el Evangelio. El día que se deje de predicar, aunque pues sería imposible porque Dios ha guardado un remanente, el día que dejemos de predicar se vuelve insípida la sal. Pierde su valor el cristianismo, o pierde su valor la iglesia que deje de preservar el Evangelio y que lo empiece a adulterar con mensajes humanísticos. Cuando digo, bueno, ahí dísela, pero yo pienso, y yo esto, y hacen a un lado la palabra de Dios y toman otro libro que por muy bueno que sea, ningún libro puede llegar a la altura de la palabra de Dios. Dios jamás se va a rebajar al pensamiento del ser humano. Somos nosotros los que tenemos que elevarnos al pensamiento de la palabra de Dios, el cual nos da todas las respuestas a las interrogantes del ser humano. Ahora, cuando dice, si no nosotros no preservamos el Evangelio, la sal se usaba tanto o era de tan grande valor, por eso viene la palabra salario. Porque a los soldados se les pagaba con sal, la cual lo podían ir a intercambiarlo por alimentos o por las cosas que necesitaban. Era por eso. Pero ya cuando ya perdía su sabor o era mezclado, ya nada más lo echaban a la tierra. Inclusive lo usaban para los caminos, para las veredas, para que ya con la sal ya después hasta mata el pasto, el zacate, las hierbas, porque es mucho sodio. Entonces mataba y lo usaban para hacer caminos los romanos. Pero ya era una sal insípida, ya que no sirve para nada. Nosotros que trabajamos en la industria de la perforación para el petróleo, para el aceite, cuando se extrae sal, sale agua con sal. Y esa agua ya no sirve para nada. Nadie se la puede tomar. Si usted toma de eso se muere, se envenena, porque es mucha sal. Pero lo que hacemos, se extrae el agua y luego se vuelve a inyectar en este caso, para que empuje lo que es el aceite o el petróleo. Se conocen como los disposos. Se vuelve a conectar, se vuelve a inyectar el agua para que los ríos acuáticos o los mantos de aceite que existan, pues hacen explosiones y hacen que active el aceite y se pueda extraer el aceite. Amén. Bueno, eso de un lado, eso no es el Evangelio. Sin embargo, es el ejemplo que estoy poniendo para lo que es la preservación del Evangelio, lo que es la sal. Dice, ustedes son la sal de la tierra. Ahora dice otra cosa, dice el versículo 14, dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre un candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Okay. Un verdadero cristiano se distingue. ¿Amén? ¿Sí? ¿Sí lo han distinguido? Tienes algo diferente. Miren, yo he visto personas que han llegado aquí, llegaron así hasta, llegaron mal. Pero resulta que a la semana o a los 2, 3 veces, segunda vez, tercera vez que vienen, hasta su rostro resplandece. Es la luz del Señor en nosotros y se ve hasta en la mirada. De primero ni te sostienen la mirada, se están agachando, volteo y se agachan. Pero ya más adelante hasta están firmes, hasta se emocionan. Échele más, pastor, échele más. ¿Por qué? Porque el ojo es la ventana del alma. Entonces, un verdadero cristiano se distingue, hace la diferencia entre los demás. Pedro, en una ocasión, cuando apresaron al Señor Jesucristo y que iba ahí de incógnito, ahí siguiéndole, y luego se acercó ahí con los soldados, está bien frío, ¿verdad? Y dice, yo creo llegó, Dios los bendiga, ¿cómo están? Amén, gloria a Dios, que está calentito aquí, ay, qué sabroso y todo eso, pero con su hablar se distinguía. Y cuando lo escucharon, dice, tú también eres uno de ellos. No, yo no. ¿Por qué? Porque el confesar de que sí
iba a traer el vituperio. Pedro estaba en un crecimiento. Ya más adelante él ya no le importó, ya después de que entendió esto, ya después de la muerte y resurrección y ascensión del Señor Jesucristo, él se paraba con valor. Dice, porque no hay otro medio de salvación sino Jesucristo. Ya no le importó. Pero en ese proceso, estaba en el tiempo cuando Jesús fue apresado, ahí estaba. Dios los bendiga, hermanos. Dice que su hablar lo delataba. No es que hablas igual que ellos. ¿Qué dicen de ti? ¿Cuál es tu hablar? ¿Cómo te delatan? ¿Cómo te delatas? ¿Con el chisme, la calumnia, la mentira? Ya no voy a ver a nadie. ¿Cómo te conocen? ¿Cómo te distingues entre los demás? ¿O eres igualito que los demás? ¿O no ve ninguna diferencia? Ya después dice que él empezó a maldecir al Señor. No, yo no conozco a ese. Y empezó a maldecirle. Pero ya su hablar lo había delatado. Miren, un verdadero cristiano, aunque se quiera esconder, resplandece la luz. Amén. Pedro estaba en un proceso. Y tal vez usted se ha sentido así, como con vergüenza. Es que si saco la Biblia o si les digo que Dios dice así, se van a molestar y mejor se queda callado. Bueno, ya nos decía Pablo el propósito para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. Es cierto que nos estamos santificando, pero hay algo que quiero que lo llevemos en un equilibrio, en la santidad, de que no nos debemos de apartar del pecado, mas no de los pecadores. Y ahorita lo vamos a ver, pero es lo que está enseñando el Señor Jesucristo. En Antioquía dice que se les comenzó a llamar a los discípulos de Jesús cristianos por primera vez, porque imitaban a Cristo. Habla de que ahí unos discípulos habían ido a Chipre y habían compartido ahí de la palabra de Dios. Y entonces dice, los cuales ahí estaban unos griegos también. Y ahí cuando estaban los griegos escucharon y se compungieron. Entonces Dios nos puede perdonar. Y estos evangelistas compartieron, sí, Dios puede perdonar a todos. Y le llevan la noticia a Bernabé. Bernabé viene y los escucha y se goza, se deleita. Oh, gracias, Señor. Pero ¿qué fue lo que? Y dice que ahí, dice, cuando fue Pablo y fue Bernabé, veían la gracia de Dios en ellos. Veían cómo se trataban unos con otros ahí en Antioquía. Y dice que ahí por primera vez se les comenzó a llamar cristianos. ¿Por qué? Porque imitaban a un tal Cristo. Porque vivían como Cristo. ¿Qué dicen de nosotros? ¿Cómo nos dicen? ¿Cristianos o cristianoides? ¿O cómo nos dicen? ¿Hipócritas? ¿Cómo le dicen en su casa? Pero saben, la santificación, es cierto, he estado enseñando sobre la santificación, pero quiero que lo lleven en un equilibrio. La santificación no está peleada con la evangelización, ¿no? Hay algunos que se quieren apartar, aislar. Es cierto que Dios nos escogió y nos llamó a la salvación y a santificarnos, pero Él dijo, id y hacer discípulos nuevos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles. ¿Cómo les enseñaríamos o cómo podríamos hacer discípulos de Cristo si no les compartimos? Las ovejas se reproducen con las ovejas. Amén. Ahora mire, si usted es una mujer que ha querido tener hijos, está ahí con su esposo, pero no quiere tener intimidad con él, ¿cómo va a tener hijos? Si nosotros queremos que la iglesia crezca, ¿qué es lo que debemos de hacer? Tener intimidad con Dios. Él es el que va añadiendo los que van a ser salvos. No espere que salgan sus hijos de un jarrón, no, va a salir a través de la intimidad que tenga con su marido. Y nuestro marido es Cristo. Nuestro novio es Cristo, y cuando nosotros anunciamos el Evangelio, nos unimos más a Él. Cuando nos acercamos a Él, Él se acerca más a nosotros. No seáis, dice, oidores olvidadizos, ser hacedores de la palabra de Dios. Y el ser hacedores es el ser predicador de la palabra de Dios, portador de la palabra de Dios. Que nos puedan ver como cristianos, no como hipócritas o cristianoides o una rara especie en peligro de extinción.
No, cristianos. El cielo y la tierra pasarán, más su palabra no pasará. Por eso menciona ir y hacer discípulos nuevos a todas las naciones. Pero si nos escondemos, ¿cómo van a conocer del Señor? Si no somos luz y somos oscuridad en los demás, ¿cómo podrán ver que el sol de justicia nazca en sus corazones? Como cristianos tenemos la responsabilidad de dar testimonio de la luz que el Señor ha puesto en nosotros en medio de un mundo de tinieblas. El Señor dijo, os envío como ovejas en medio de lobos rapaces. ¿No es cierto? ¿No es cierto? ¿Sí? Pues contesten, hermanos. Digan, sí, amén, aleluya, gloria a Dios, ouch, o algo. No, sí es cierto, porque dice que Él vino a poner distinción entre los padres y los hijos, la suegra y la nuera, entre los parientes. ¿Pero por qué? Obviamente porque estamos viviendo a una forma diferente a lo que ellos viven y los que estamos confrontando con nuestro testimonio. Cuando una persona se convierte, es un policía y se convierte al Señor, deja de robar, deja de levantar falso testimonio, de calumniar, de estafar. Y ese hombre hace la diferencia entre los demás, y los demás se vuelven en contra de él. Cuando usted predica de la palabra de Dios en su casa y no se avergüenza del Señor, los demás son confrontados. Miren, cuando una persona, vamos a decir así, cuando si de los 10 hijos, uno se convierte al cristianismo y hace la diferencia, marca la diferencia y trae la luz en medio de esa oscuridad, ahí en ese hogar. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Que cuando muere ese cristiano, o ese cristiano ya se graduó y se fue o un trabajo, se movió de ciudad, es cuando viene el juicio de Dios para esa casa. ¿Cómo así, pastor? Bueno, porque ¿cómo conocerían más del Señor si ya la luz se fue? O cuando el Señor vino por esa luz y se la llevó. ¿Cómo queda esa casa? ¿Queda así en penumbras? No, queda en oscuridad. Y es un juicio de Dios. ¿Sí lo ve? Por eso, bueno, no se sienta, el Señor nos llamó con un propósito de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. Como cristianos tenemos la responsabilidad de dar testimonio de la luz que ha puesto en nosotros en medio de un mundo de tinieblas. Entonces, ¿qué, pastor? ¿Vamos a irnos al baile? ¿A dar testimonio ahí? Ya te imaginas, ¿verdad? O ya te imagino. ¿Sí sabías que Dios te ama? ¿Sí sabías que? Ah, sí. ¿Sabes que todo esto es mundo de pecado? ¿Y qué estás haciendo aquí? Una vez un maestro me dijo, hermanos, oren por mí porque, el primero nos dio testimonio de que Dios lo había sacado de las cantinas. Y ya después como maestro estaba dando una clase, oren por mí porque Dios me ha puesto a regresar a las cantinas. Ah, sí, ¿qué? Es que voy a ir a predicarles ahí. Cálmate. Era músico. Y él pensaba que con su música iba a evangelizar. ¿Qué iba a cantar? ¿O tú crees que la gente en ese lugar y en esos momentos está acordando de Dios? No, hermanos. No. O sea, no nos equivoquemos. Somos la luz del mundo. En un mundo de tinieblas. Pero no quieras, es que no confundas la magnesia con la gimnasia. No, el Señor nos llamó a dar testimonio. Y en ese llamamiento el Señor nos llama a ser santos también, a nuestra santificación. Entonces es importante que conozcamos de aquel que nos llamó a su luz admirable. Ahora, ¿se imaginan ustedes que nosotros como cristianos no estemos aluzando a los demás, a las vidas de aquellas personas que necesitan del Señor? ¿Dónde quedarían sus hijos? ¿O qué ven en nosotros?
Fíjense, dice aquí, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. En la historia del cristianismo hubo unos hombres que se quisieron apartar del mundo, apartar del pecado. Y es donde surgen los monasterios. Es que no nos queremos contaminar. Hicieron sus comunidades ahí en la cual ellos sembraban y vivían de esa cosecha, cocían panes y todo. Y después lo vendían en el mundo. Pero no querían estar aislados del mundo. Pero el Señor, Pablo enseña, dice, que el pecado mora dentro de nosotros. Querían apartarse del pecado, pero no entendían de que el pecado iba dentro de ellos. Entonces, ¿qué era? Pablo decía, miserable de mí, ¿quién me apartará de esta carne? El punto es de que tenemos que aprender a vivir con nuestras dos naturalezas. Fallamos como seres humanos, fallamos como hijos de Dios. Pero en esas dos tenemos que aprender a que, dice, el que quiera seguirme, tome su cruz y sígame. El tomar la cruz es de tomar mi muerte, tomar mi yo, mi viejo Armando, y cargarlo el resto de mi vida aquí terrenalmente. Pero ya no soy yo, sino Cristo que vive en mí, el nuevo Armando, la nueva naturaleza que va cargando mi carne. La carne no va a ser regenerada. Sin embargo, no nos podemos apartar porque somos tripartistas, espíritu, cuerpo y alma. El alma va a ir al lugar donde hayamos decidido intelectualmente. El conocimiento que tengamos basado también en nuestras emociones y sentimientos. Pero también el espíritu vuelve a Dios, pero la carne esa, polvo es y polvo se convertirá. Entonces la carne no va a ser regenerada. Pero esas personas que se aislaban, ¿cómo podrían ser luz en medio de un mundo de tinieblas? Es imposible, hermanos. Por eso es importante que aprendamos todo esto. Dice, no se puede esconder. Entonces, por eso estamos aprendiendo de cómo el Señor, perdón, me está fallando un poquito mío. En Isaías 61 y 2 menciona esto, dice, espérenme, nada más lo voy a leer, dice, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Nada más con este versículo casi terminaríamos. Levántate. ¿Qué está diciendo? Aquel que está sentado o que está acostado. Levántate. Y muchos a los que están en las bancas en las iglesias, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz. ¿Qué ha venido? El Evangelio, ha venido la palabra de Dios, ha venido a Cristo tu vida y la gloria de Dios ha nacido sobre ti. Ezequiel menciona porque el sol de justicia ha nacido en nuestro corazón. Dice, porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra. ¿Cómo las tinieblas? Bueno, esta tierra va a perecer, hermanos. Dice, porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Mas sobre ti, habla del otro lado opuesto de las naciones y lo que es la tierra. Mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. ¿Cómo va a ser vista la gloria? Cuando nos paremos y demos testimonio de la gloria de Dios en nosotros. Los escribas y fariseos un día se juntaron con un joven llamado Esteban. Ese joven estaba dando testimonio de Cristo Jesús. Dice que hubo un momento, ellos ya no le querían escuchar y crujían los dientes, querían callarlo. Pero dice la palabra de Dios, dice que fijando los ojos en él vieron su rostro como el rostro de un ángel. ¿Qué ven en nosotros? ¿Ven a Cristo en nosotros? ¿Escuchan a Cristo en nosotros? ¿Ven la luz o ven tinieblas en nosotros? Cuando Moisés descendía del monte Sinaí con las tablas del testimonio, se cubría el rostro porque resplandecía la gloria de Jehová.
Los demás no podían ver el rostro de Moisés porque venía con esa luz que estaba reflejando de la gloria de Dios. Miren, el sol tiene luz en sí propia. Es un astro que Dios puso ahí para, pues, como las estrellas son astros. Tiene luz propia. Ahora, ¿la luna tiene luz propia? No. De hecho, los estudiosos hablan de que las piedras, los elementos que están ahí, son elementos que es como un espejo que refleja la luz del sol. Por eso Dios puso la lumbrera mayor y la lumbrera menor para que alumbrara a la tierra. Pero en este caso, vamos a decir, el hombre es el sol. Vamos a poner un ejemplo primero. Dios es el sol, y no estoy hablando espero que me explique, con el ejemplo lo van a entender. Y nosotros debemos de ser la luna, y estamos reflejando no nuestra luz propia, sino la luz que viene del sol. En este caso cuando nosotros hablamos y que nos vean la luz de Cristo en nosotros. Cuando un hombre en el matrimonio se sujeta a la palabra de Dios, está reflejando la luz de Cristo, y la mujer es la luna que está reflejando la luz del sol. La luz cuando una mujer se somete al hombre es porque también el hombre se ha sometido a Dios y está reflejando. Y nosotros como hijos de Dios, por eso menciona, dice, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Más sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. En Daniel 12:3 menciona esto, dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Habla de los escogidos, habla de los que Dios les da la revelación de la palabra de Dios, pero que mientras más nos acercamos a Dios, más reflejamos la palabra de Dios. Cuando usted se levanta en la mañana y entra al baño así todo, así como todavía con las lagañas, así entramos, ¿cierto? No quiero ofender a nadie. Entramos así, todavía caminando ahí al pasito, tropezándose. Y quiere ver su rostro ahí para lavarse la cara. ¿Qué se va a ver? No, hasta que encienda la luz. Y usted va a poder ver su rostro y las lagañas y todo así, los gallos y gallinero que trae ahí en la cabeza. Lo va a ver así. ¿Por qué? ¿Por qué su luz? No, porque usted encendió la luz y la luz está reflejando el espejo. Cuando dice ser hacedores de su palabra, acércate a Él y más se acercará Dios a nosotros. Si la luz está muy opaca, pues se va a ver así muy apenitas. Pero si es una luz de esas LED, se va a ver hasta las arrugas. Cuando nosotros entendemos más de la palabra de Dios, me acerco más, y lo está diciendo por mí. Y veo mis arrugas y mis imperfecciones. Pero aquel que no es hacedor de la palabra, considera su rostro, soy bonito, qué bonito soy, cómo me quiero. Y se va apartando, y se va apartando. Llega el punto en que ya no ve su rostro, dice la palabra de Dios en Santiago. Ya no le importa. Pero ¿qué necesitamos? La luz del Señor para vernos, para que refleje sobre nosotros su gloria. Si somos cristianos e hijos de Dios, implica una práctica y conducta digna de tal vocación, dando testimonio a los que aún están en tinieblas. ¿Qué miran los demás cuando te ven? ¿Resplandece el sol de justicia en ti? Contéstese usted solo. Dios ha encendido la luz del entendimiento con su palabra, que es lámpara a mis pies tu palabra, dice el salmista. Una persona que está en oscuridad no sabe qué hacer porque no sabe a dónde ir. Pero cuando enciende la lámpara, ya ve, es más, una lámpara de esas nuevas, la luz y usted puede caminar. Pero cuando hay una oscuridad total, ¿cómo podría entrar? ¿O cómo podría hacer las cosas? Mire, Dios es tan grande que en la creación, Dios veía todas las cosas. Para Dios no hay diferencia entre la luz y las tinieblas. Él ve todo. Pero cuando Dios hizo la creación y Dios creó los cielos y la tierra, y dice que la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz.
y vio que la luz era buena. ¿Cómo hubiera visto? Y no estoy hablando de que Dios no hubiera podido ver, no, pero está dejando el principio de que para poder hacer las cosas tenemos que ver. Para poder caminar junto con Cristo tiene que venir la luz de Cristo a nuestras vidas. Si no, simplemente usted va a seguir caminando en un religiosismo. Es verdad que Dios quiere que nos apartemos del pecado, mas no así de las personas pecadoras, sino ¿cómo pues invocarán en el cual no han creído? Dice Pablo en Romanos capítulo 10, 14. ¿Y cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Cómo si no les compartimos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Ya más adelante dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas. Mire, Dios le dice a usted que tiene los pies hermosos cuando usted evangeliza. Fíjese, Dios le está tomando, tus pies son hermosos. Cuando dice también vestidos de la armadura de Dios, habla del calzado también. Llevar el apresto, lo que es la salvación. Por eso nos habla de que, pero para esto tenemos que ver. Sin embargo, algunos no querrán y hasta se molestarán porque se han deleitado en la oscuridad. Usted va y les comparte y no quiere nada. No, yo aquí me quedo. No, ok, bueno, quédese. El hecho de que una persona no me crea lo que yo le comparto, eso no me hace menos hijos de Dios, ¿no? O menos pastor o más pastor porque crean. No, yo comparto, mi trabajo es compartir. Lo demás lo hace el Señor. Él mencionaba ahí en lo que menciona en Juan capítulo 3, lo que hace un ratito estábamos viendo, menciona de que de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice, porque el Hijo del Hombre no vino a condenar al mundo, sino a que el hombre sea salvo por Él. Y dice, y para que no sea condenado por Él, dice que no, dice en el 18:21, Juan 3:18 dice, el que en Él cree no es condenado. Fíjese, quiero que lo estudie muy bien esto, El que dice, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Aquí no dice será condenado, ya está condenado. Todo ser humano está condenado a la muerte y al infierno por pecadores. ¿Por qué? Porque todos pecamos. ¿O quién se siente aquí que yo nunca he mentido? No, la paga del pecado es muerte. Entonces menciona esto, dice, ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, que Cristo vino al mundo. Dice, y los hombres amaron más las tinieblas, amaron más el baile, la mentira, la blasfemia, el adulterio, todo eso. Amaron más su pecado, dice, amaron más las tinieblas que la luz, que la palabra de Dios, que el evangelio, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. Todo aquel que hace lo malo no quiere al cristiano. No quiere la palabra de Dios. Dice, aborrece la luz. Dice, y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. ¿Por qué algunos no vienen? Porque saben que la palabra los va a confrontar. Por eso no vienen. Aquí dice el Señor. Por eso no vienen a la luz del Evangelio, a la luz de la palabra de Dios. Porque dice, lámpara es a mis pies tu palabra, la cual nos alumbra el entendimiento para reconocer nuestro pecado. Dice, no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas, mas el que practica la verdad, el que practica la palabra de Dios, viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Hay algunos que se van a enojar y se deleitan en su pecado. Y ahí siguen. Miren. Espero y me entiendan, Pero voy a tomar un ejemplo. Cuando usted sale de vacaciones y se le dijo por las prisas, no recogió su cocina y llega en la noche, ¿qué espera ver? ¿Que se limpió de un día para otro o qué? ¿Qué va a encontrar y a quiénes va a encontrar ahí?
cucarachas, ratones, insectos, gusanos. ¿Sí lo ve? ¿Sí? Sí lo ha visto, ¿no? Pues, bueno, el punto es este. Ellos se deleitan ahí ¿en qué? En la oscuridad. Pero prenda la luz y salen corriendo. A una persona que está dormido bien tranquilito, ahí a mitad de la noche, préndale la luz y apaga la luz. ¿Quién te dijo que? O a su niño cuando lo quiere levantar para la escuela y está todo oscuro y prende la luz, nada más, otro ratito, o sea, hasta se molestan. Miren, yo a algunos les predico y crujen los dientes, se molestan. ¿Es mi palabra? No, les prendo el evangelio. Conviértase de las luces, de las tinieblas a su luz admirable. Entonces hay unos que no, como las cucarachas, huyen. Y se van a sentir a gusto en la oscuridad y hacen fiesta en las tinieblas. Llega usted y están hasta haciendo fiesta, hasta hilerita y todo. No sé, como ahí alrededor del becerro de oro, haciendo su danza ahí. Pero prenda la luz, salen corriendo. Cuando una persona, bueno, ahorita eso ya lo mencioné. Dice el versículo 15, dice, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre un candelero y que alumbra a todos los que están en casa. Habla de una familia. Una luz no se esconde, un verdadero cristiano no se esconde, al contrario, es como una guía para los que están en oscuridad. Son como faroles a los tripulantes de los barcos en medio de una noche oscura y nublada, donde hay neblina, donde no se puede ver, pero el farol se ha encendido y les puede ser una guía. Nosotros como cristianos debemos de ser guías para aquellos que están en tinieblas, que no saben a dónde van. Una persona que no es guía en su familia comienza a extinguirse su luz por no dar testimonio. Se pierde el propósito de ser luz en el mundo al no anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. Algunos se esconderán como los monjes. Cuando el único cristiano que mencioné ahorita en la familia se muere, vienen tinieblas a esa casa. Las lámparas se apagan con un almud. Los almud era una medida, es como un bote de 9 litros que se usaba. Bueno, era como un bote. Pero el ejemplo que pone el Señor Jesucristo dice, nadie pone una luz y la esconde. El Señor no sacrificó su vida, no entregó su vida para que nosotros escondiéramos el evangelio o el reino de Dios. No, Él quiere que alucemos a los demás. Obviamente no contaminándonos con el pecado. Miren, estos son los almud. La luz se está alimentando también del oxígeno. El oxígeno es como cuando usted quiere hacer carne asada y los asadores tienen ahí unos orificios para que respire y pueda prender. Pero si no tiene nada, no puede prender esa lumbre. Bueno, aquí se está alimentando de oxígeno también, el fuego. Pero los almud, dice, nadie pone una luz porque se apaga. Si la apago así, bueno, esta es aromática, pero apague una vela, una veladora, porque así eran las lámparas, no eran de lámparas de esas eran lámparas unas que se cargaban y se iba usando ahí para caminar. Bueno, si la apagaban así o se iba extinguiendo la luz, empezaba a desprender un olor. Así hay muchos en las iglesias que se van apagando. ¿Y saben qué? Ese olor huele feo. Sueltan un humito negro. ¿O si se han fijado cuando se va acabando el gas ahí en la cocina? Huele a gas. Pues no es algo que se deleite uno. Huele y empieza a impregnar la casa. Así cuando hacen una fogata ahí en la casa. Es más, hay gente que se la pasó, bueno, hicieron una velada y al otro día su ropa está impregnada de humo y huele feo, ¿no es cierto? O que hicieron carnitas o mataron, hicieron ahí algo. O estuvieron en una fogata y ese olor se impregna y huele feo. Así hay muchos cristianos que su luz se fue apagando poco a poco. Pablo dice en 1 Corintios 5, 9 al 11, dice que
que no os juntéis con los fornicarios, no obstante con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuera fornicario, o ávaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con tal ni aun comáis, ni aun vayas al baile con ellos. Es cierto que debemos de ser luz, pero tampoco tenemos que ser parte de las tinieblas de ellos. Ten cuidado con los almuds en las iglesias, porque van a apagar tu luz del evangelio. Dice, todas las iglesias, miren, todas las iglesias, y lo digo a nuestros hermanos en Cristo, en todas las iglesias saben quiénes son los almuds, que opacan el evangelio. Fíjense todo lo que tuve que enseñar para que entendieran el mensaje. Una vez di una enseñanza en esta serie, el cuervo paloma. Y un visitante dijo, yo soy el hermano cuervo. Hasta eso reconoció. Dijo, yo soy el hermano cuervo. Lo dijo así, con sarcasmo, pero entendió el mensaje. Bueno, ¿qué quiere ser? ¿Luz o el almud? Que apaga la luz. Que opacas el crecimiento en los más pequeños. O que criticas, con tu crítica estás apagando aquella lucecita que apenas se va encendiendo. ¿De cuáles queremos ser nosotros? Cuando una lámpara comienza a apagarse, primero comienza a desprender el olor desagradable. Así hay muchos en las iglesias. Después, cuando se apaga, por no ponerle más combustible o aceite, desprenderá un humo y un olor desagradable que empezaba a impregnar la casa. Bueno, es como las 10 vírgenes. Las 10 vírgenes no habla de las prudentes e imprudentes. Pero dice que todas tenían aceite, o sea, eran lámparas. Vamos a decir que todas eran iglesias, o todos eran hijos de Dios en las iglesias, pero no todos se van a ir con el Señor. ¿Y por qué no se fueron por qué no entraron a las bodas con el novio? Por su imprudencia, porque permitieron que se fuera apagando, extinguiendo la luz, y no fueron al que vendía el aceite. El Señor dice, venir y comprar de mí sin dinero. Cuando una vela, inclusive cuando hay lámparas como de petróleo que después también desprenden una luz no muy limpia, lo que hace el dueño que corta como las barbitas para que dé una luz más resplandeciente. Bueno, cuando apenas nos vamos como apagando, viene la palabra de Dios y comienza a cortar, quitándonos lo que nos estorba para que alucemos más. Él dice, separados de mí nada podéis hacer. Bueno, separados de Él, ¿cómo podríamos alusar? Nadie tiene luz en sí propia. Nadie. Puede decir, no, yo puedo alusar a los demás. No puedes. Toda lámpara necesita un suministro como aceite o gas o petróleo. Para reabastecer nuestra lámpara necesitamos del aceite del Espíritu Santo. Menciona el salmista David en el Salmos 23, dice, mi copa está rebosando. Que el aceite del Señor, en este caso el Espíritu Santo, esté rebosando en nosotros y que nuestras lámparas estén encendidas, que puedan ver, que podamos dar testimonio de aquel que nos llamó a su luz admirable. Porque nadie puede brillar con luz propia, pues separados de Él nada podemos hacer. Porque el día que alguien lo quiso hacer se convirtió en Luzbel, de Luzbel se convirtió al príncipe de las tinieblas. Por eso menciona Juan, en el Evangelio de Juan, dice él, hablando de Cristo Jesús, hablando de cuando comienza en Juan capítulo 1, dice que la luz, dice todas las cosas fueron hechas y por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho.
En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diera testimonio de la luz. Aquella luz verdadera. ¿Por qué dice luz verdadera? Porque esa luz verdadera habla de Cristo. Porque hubo en la creación otro ser que se llamó Luzbel, el cual se distinguía entre los demás, pero por el orgullo, por la soberbia, llegó a ser el príncipe de las tinieblas. ¿Quieres ser luz o quieres ser un almud? El almud va a apagar y tarde que temprano esa luz se va a extinguir. Pongámonos de pie, hermanos. La pregunta es, ¿qué tanto estamos aluzando en este mundo como iglesia? Como cristianos, ¿cómo estoy influyendo en la familia, a mis familiares, a toda una comunidad que está en tinieblas? Es cierto que Dios nos llama a la santificación, a la santidad. Sin embargo, hermanos, cuán importante es dar testimonio. Es cierto que nos debemos de apartar del pecado. Sí, hermanos, pero no te puedes quedar callado. ¿Cómo se convertirían tus hijos? ¿Cómo creerán? Menciona Pablo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en el cual no han oído? El propósito de ser luz en esta tierra es aluzar a los demás, alumbrando con la palabra de Dios, para que puedan salir de las tinieblas a través de la misericordia de Dios. Muchos van a desistir, muchos caerán en penumbras, y tarde que temprano, al no acercarse a la luz, terminarán en una oscuridad tenebrosa. Pedro habla de aquellos que conocieron de la verdad, gustaron de la verdad, pero apostataron. Dice, la cual la más densa oscuridad está reservada para ellos. Más valía no haberme conocido, dice el Señor. Por eso el propósito es de acercarnos más al Señor, hermanos. Dar testimonio de la luz de Cristo en nosotros. Es momento de dejar de ser testigos del mundo y no testigos de Cristo. Tenemos que dar testimonio de aquel, anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz admirable. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, porque has escondido, Señor, estas cosas, Señor, a los sabios y entendidos, Señor, y las has revelado a los más pequeños, Señor. Quieres abrirnos el entendimiento, Señor, a través de tu palabra, Señor. Y también quieres que demos testimonio de ti, Señor. Si tú entregaste tu vida, Señor, por nosotros, tú no vas a demandar algo menos que eso, Señor. Tú quieres que demos nuestra vida por ti, Señor, porque hemos sido comprados, redimidos y salvados, Señor, a través de tu sacrificio, Señor. Y qué negligentes seríamos, Señor, si escondiéramos algo que no nos costó a nosotros, Señor. Tú quieres que compartamos y tú nos das un mandamiento: ir a las naciones, ir y a predicar el Evangelio, ir y a hacer discípulos nuevos a todas las naciones. Quieres que demos testimonio de tu luz admirable, que no podemos escondernos, Señor. Para nosotros como cristianos sería imposible, porque la luz de Cristo nos va a evidenciar, Señor. Aunque no hablemos, Señor, aunque no digamos nada, Señor, nuestro testimonio, Señor, que la próxima vez no nos estén esperando con los guantes puestos para debatir con ellos, Señor, sino que nos estén esperando con un corazón contrito y humillado para llevarles las buenas nuevas de salvación, Señor, que es tu palabra, Señor. Entregarlo con entendimiento, con paciencia, con doctrina, Señor,
con misericordia, Señor. Entendiendo de que tú nos sacaste de las tinieblas, Señor, y que a ti no te importó, Señor, ensuciarte, Señor, de nuestro pecado, Señor, sin contaminarte, Señor, para librarnos, Señor, de las tinieblas, Señor, y llevarnos a tu luz admirable, Señor. Gracias, Padre, por tu Hijo, Señor. Gracias, Señor, porque ahora podemos decirnos que somos la luz del mundo, no porque lo decimos nosotros, sino porque tú nos das ese sobrenombre, ese título, que ahora somos la luz del mundo, con el propósito de que anunciemos las virtudes de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Gracias, Señor. En el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús, te damos honra y gloria. Amén. Aleluya. Gloria a Dios.